¿De dónde era Stan Shunpike, conductor del autobús noctámbulo? ¿A qué casa de Hogwarts fue y qué se sabe de su vida? ¿Cómo fue el periodo en que estuvo preso en Azkaban? Y la pregunta principal, ¿realmente era un seguidor de Voldemort? ¿Qué tal, magos? ¿Quién pensaría que el inocente conductor del autobús noctámbulo, Stan Shunpike, sería arrestado por estar vinculado con mortífagos? ¿Cuándo pasó eso, Caco? Si solo viste las películas, no lo sabes porque solo ocurre en el libro. No te preocupes, aquí está el caldero chorreante para que sepas todo del universo de Harry Potter. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en todo lo que se sabe sobre la vida de Stanley Shunpike, o como lo llaman en las versiones de aquí, Stanislaw Shunpike, quien recibió el apodo cariñoso de Lalau. La verdad, esta traducción en específico me parece rara. Llamar a Stan Lalau me parece extraño, pero lo entiendo. Entiendo el motivo de la traducción. Stanley nació entre 1974 y 1975. No sabemos la fecha exacta, solo que fue en uno de esos años. Probablemente vino de Cockney, que está en el centro de Londres, eso por su acento, y tampoco sabemos si. Stan asistió a la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Al final, no es obligatorio estudiar en escuelas de magia. Los niños magos pueden ser enseñados en casa o también estudiar por correspondencia. Si Stan hubiera estudiado en Hogwarts, habría iniciado en 1985 o 1986 y habría terminado en 1992 o 1993 según su fecha de nacimiento. Debes tener 11 años cumplidos el 1 de septiembre cuando inicia el año escolar en Hogwarts para poder estudiar ahí. Pero esas fechas en las que Stan se habría graduado de Hogwarts contribuyen a la idea de que él no asistió a Hogwarts o si asistió, abandonó la escuela. Más temprano, como Fred y Jorge, ya que Harry inicia sus estudios en 1991, si Stan hubiera estado en Hogwarts, Harry lo habría reconocido y Stan también a Harry cuando tomó el autobús nocturno por primera vez. Pero eso no pasa, Stan no reconoce a Harry, él sabe obviamente quién es Harry Potter, pero no reconoce que el que entró al autobús era Harry. Y en ese momento para Harry era como si nunca la hubiera visto. Da a entender que Harry está viendo por primera vez a esa persona, como si él estuviera en Hogwarts en los años escolares, ahí donde estaba Harry en 1992. Es cuando sucede la Cámara Secreta, el final de la Piedra Filosofal y la mitad y final de la Cámara Secreta en 1993. De prisionero de Azkaban, Harry lo vería trabajando en el autobús noctámbulo en 1993 durante ese periodo. Si se graduó en junio de 1993, Harry toma el autobús en la calle de las Magnolias el 6 de agosto del 93, así que no habría problema. Así que no hay problema que él trabaje en el autobús noctámbulo. Habiéndose graduado de Hogwarts en 1993 en caso de que se haya graduado, pero sería, no diría tanto un problema, pero sí extraño que Harry nunca lo haya visto en Hogwarts. Harry lo reconocería, ¿no? En fin, entonces por eso, para mí la idea es que o Stan no estudió en Hogwarts, como que no quiso ir a la escuela o abandonó la escuela antes. Quizá fue expulsado, no lo sé. Esa parte de su historia es un gran vacío. En cierto momento Stan comenzó a trabajar como conductor del autobús noctámbulo. Ahora, me parece raro cómo lo llaman conductor, siendo que no es él quien conduce, quien maneja el autobús, ¿verdad? El chofer, al menos ahí, es Ernesto, pero a Stan lo llaman conductor, ya que maneja el autobús noctámbulo y así se presenta, aunque es un buen empleado del autobús noctámbulo. Stan no era muy listo ni inteligente y parecía bastante distraído. Cuando llaman al autobús noctámbulo en la calle de las Magnolias el 6 de agosto de 1993, Stan se presenta a Harry. Ahí, sin saber quién es, Stan ayuda a Harry a subir, a abordar el autobús, usa un hechizo para meter su maleta adentro. Él no reconoce a Harry, así que Harry se presenta como Neville Longbottom para no ser reconocido. Él le cree la mentira de Harry y siguen conversando, intercambiando palabras. Stan le explica a Harry quién era Sirius Black, ¿cierto?
Decían que era un asesino peligroso y que escapó de Azkaban porque Harry vio a Sirius Black en las noticias, sin saber que era mago. Y ahí se notó que Stan ya le gustaba un chisme, tener buenos contactos, estar bien informado de las cosas. Cuando llegan al caldero chorreante para dejar a Harry, que pensaba era Neville, el ministro de magia lo recibe ahí porque estaba preocupado por el caso. Y entonces, cuando el ministro dice que ese era Harry Potter, Stan se queda boquiabierto, se impresiona, pero aún así se burla, lo trata con ironía, llamando a Harry Neville. Stan continúa trabajando en el Knight todos los días y vuelve a mencionarse en la historia en 1994 durante la Copa Mundial de Quidditch. Él es uno de los espectadores y se vuelve loco, queda encantado por el poder de las Veelas, que son las mascotas de la selección de Quidditch de Bulgaria. Y ahí él queda tan encantado, tan hechizado, que empieza a gritar a todo pulmón diciendo que sería ministro de magia, que había sido elegido para ser ministro de magia solo porque quería conquistar a una Veela ahí. Stan fue reconocido tanto por Harry como por Ron en ese momento. En enero de 1996, Harry, Ron, ellos vuelven a Hogwarts tras Navidad usando el autobús noctámbulo. Y ahí, una vez más, tenemos contacto con Stan, que está ahí viviendo su vida, pasando sus días como conductor. Y Stan, él es muy así, era muy chismoso, metiche, ¿no? Le gustaba la información. Cuando ve a Harry, grita: «Ernesto, mira, aquí está Harry Potter». Y Tonks se enoja por eso. Ninfadora Tonks se enoja mucho porque ella estaba cuidando la seguridad de Harry. Entonces ella amenaza con maldecirlo si él llegaba a hablar de más. Si decía el nombre de Harry en voz alta otra vez ahí, no le iría bien. Hasta el 14 de septiembre de 1996, ¿verdad? El 14 de septiembre un titular del Profeta Diario sorprende a todos. Stan Shunpike, el conductor del famoso transporte público mágico Noidbus, fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado con los mortífagos. Él estaba en Clapham, donde era su casa, y fue arrestado por agentes del Ministerio de Magia, que hicieron una redada después de que denunciaran a Stan por estar hablando en un pub local diciendo que tenía información sobre las operaciones súper secretas de los mortífagos. Entonces el Ministerio de Magia lo llevó a Azkaban, donde esperó para ser escuchado. Debido al aumento de ataques a muggles y nacidos de muggles, el Ministerio de Magia tuvo que admitir a regañadientes el regreso de Voldemort. Cornelius Fudge fue destituido y su puesto fue asumido por Rufus Scringer, quien para el Ministerio de Magia, políticamente, era quien estaba a la altura de ese cargo, ya que él era jefe del cuartel de los Aurores. Entonces, estamos en tiempos de crisis. Con el mago tenebroso pongamos a un Auror aquí como ministro, con Rufus Scringer asumiendo el Ministerio de Magia. Su prioridad es mostrar que el ministerio estaba lidiando con esta crisis, tratando de arreglar el desastre, el verdadero desastre que Cornelius Fudge había hecho anteriormente, y que estaban luchando contra las fuerzas oscuras, aunque eso no fuera 100% verdad, y aunque esa campaña contra la lucha de las fuerzas oscuras fuera más una fachada, porque no estaban logrando atrapar a los mortífagos de verdad. Así que, bajo esa fachada completamente falsa de progreso, Stan permanece preso, incluso después de ser interrogado y de que se constatara que no había ninguna prueba de su involucramiento con los mortífagos. Incluso el propio Dumbledore apeló directamente a Rufus Scringer, habló directamente con él para decirle que Stan Shunpike no era un mortífago. Y eso plantea la posibilidad de que Dumbledore conozca a Stan. Tal vez Stan estudió en Hogwarts, pero abandonó a Dumbledore. Intenta apelar con Scringer para que liberen a Stan, pero todos los que hablaron con él ahí lo cuestionaron. Todos los que investigaron o escucharon los testimonios de Stan afirmaron que él no era mortífago ni estaba involucrado. Aún así, el ministro quiso mantenerlo preso, porque querían mantener esa fachada de falso progreso, de que estaban combatiendo las artes oscuras. Realmente era difícil creer que Stan fuera un seguidor de Voldemort. Harry sospechó que podría estar bajo la maldición Imperius, pero Hermione dijo que si fuera así, no saldría.
revelando los planes de los mortífagos, justo lo que ellos no querían, a menos que fuera, no sé, ¿verdad? Eso es solo mi opinión, salvo que fuera una trampa para despistar, pero él no estaba bajo la maldición Imperius. El problema de Stanchion Pike era su vanidad. Le gustaba mentir, le gustaba presumir sobre las cosas, entonces pensó que la gente quedaría impresionada con él. Dijo que tenía información de los mortífagos, lo que le causó problemas y terminó arrestado en Azkaban. Y aunque no tenía ningún involucramiento, permaneció preso, porque Rufus Screamer quería mostrar resultados, quería demostrar que estaban trabajando y que estaban arrestando mortífagos, personas involucradas con mortífagos. Que Stan siguiera preso fue una de las razones por las que Harry evitó cualquier contacto con el Ministerio de Magia. Él ya no quería, ¿verdad? Porque el Ministerio de Magia el año pasado había engañado a la gente y tratado de hacer ver a Harry como mentiroso. Harry, junto con Dumbledore, fue torturado por la funcionaria del Ministerio de Magia, Umbridge. Ella torturó a Harry en detención, haciéndolo escribir con su sangre y marcándole la mano. Eso es tortura. Cuando el ministro Rufus Scrimgeour habla con Harry, él lo enfrenta y critica los métodos del ministerio, cuestionando el encarcelamiento de Stan. Me gusta mucho este fragmento, lo leeré aquí. El ministro está conversando con Harry ahí, él pasa junto con Percy para visitar a la familia, para hablar con Harry, ¿no? Para usarlo como pretexto para hablar con Harry. El ministro quiere que vean a Harry entrar y salir del ministerio y luego Harry responde así. Entonces, básicamente, usted quisiera dar la impresión de que estoy trabajando para el ministerio. ¿Le daría más ánimo a todos si participas más, Harry?, dijo Screamer, aliviado de que el chico entendiera tan rápido. El elegido da esperanza a las personas y les hace sentir que pasan cosas emocionantes. Pero si sigo entrando y saliendo del ministerio, preguntó Harry intentando sonar amigable, ¿no parecerá que apruebo lo que hace el ministerio? Bueno, respondió Screamer frunciendo el ceño. Sí, por eso nos gustaría. No creo que funcione. No me gustan algunas acciones del ministerio como arrestar a Lala Ocean Pike. Screamer guardó silencio, pero su expresión se endureció. No esperaría que usted lo comprendiera, dijo. Pero no tuvo tanto éxito como Harry en ocultar su enojo. Vivimos tiempos peligrosos y es necesario tomar ciertas medidas. Tienes 16 años, Dumbledore es mucho mayor. ¿También crees que Lalao no debe estar en Azkaban? Hace de Lalao un chivo expiatorio, igual que quiere hacerme mascota, me gusta mucho. Que Harry, con 16 años, está enfrentando al ministro de magia, que no le importa porque el ministerio está haciendo tonterías y él los está enfrentando. Así lo mantienen preso solo como chivo expiatorio. Ahora, si él no era mortífago, no tenía ningún involucramiento con los mortífagos, como en 1997 cuando ocurre la batalla de los 7 Potter, Stanchion Pike está ahí. El hecho es que ocurrió una fuga masiva de Azkaban que fue planeada por Voldemort y por otros mortífagos que estaban fuera de la prisión, y Stanchion Pike salió de su celda junto con los demás prisioneros. Solo que él salió de una celda para entrar en otra, porque fue puesto bajo la maldición Imperius y empezó a cumplir órdenes de los mortífagos. Por eso, en la batalla de los 7 Potter, la Orden del Fénix transporta a Harry. Y van a sacarlo de la calle de los Alfeneiros para llevarlo a una casa segura, protegida, ya que su protección se iba a deshacer ahí, en la calle de los Alfeneiros. Stanchion Pike es uno de los que está entre los mortífagos, incluso es el que está luchando con Harry, persiguiendo a Harry en persona. Harry lanza un hechizo a Stan, su máscara de mortífago cae y Harry descubre que es él. Pero, como estaban a 30 metros de altura, Harry no intenta aturdirlo ni lanza un hechizo que lo haría caer, porque sabía que eso sería como matarlo. Finalmente lanzó un hechizo. Si se desmaya ahí, caerá, se lastimará y morirá. Entonces Harry usa el Expelliarmus, lo que lo identifica como el verdadero Harry porque era su hechizo característico, ¿no? Él ya había escapado de Voldemort con Expelliarmus en el cementerio, así que los mortífagos sabían que usaría ese hechizo. Cuando Harry usa Expelliarmus en Stan y le quita la varita, Stan deja de perseguirlo y luego Voldemort llega para atraparlo. Esta es la última vez que tenemos contacto con Stan en los libros, no sabemos qué pasó con él.
Él no es mencionado en la batalla de Hogwarts, pero es probable que, después de la derrota de Voldemort, él, así como muchos otros que estaban bajo el efecto de la maldición Imperius, terminaron siendo liberados. Después de los libros, en el juego de cartas Harry Potter Magical Weekend, esto es lo que sabemos. Ese juego para celular lo quitaron de Brasil y el servidor ya no está aquí. Hay un episodio con Sten Champike, con Ernest incluso, ¿verdad, Ernesto? Del Night Boss. Se detienen en la carretera, encuentran una calabaza y bajan para ver. Al regresar hay varias calabazas en los asientos de los brujos y una calabaza gigante dentro del autobús. Se queda atorada en la cabeza de Sten y eso pasa en 2010, más de 10 años después del final de la Segunda Guerra de los Magos y la batalla de Hogwarts. Según ese juego, él sobrevivió la batalla y siguió trabajando normalmente en el Night Bus andante. Pero eso no es información canónica oficial, ¿verdad? Claro que todo lo que aparece en esos juegos necesita ser aprobado. Pero no vino de la autora, no fue J.K. Rowling quien escribió eso. La gente lo puso en el juego y ella lo aprobó. Entonces, ¿quiere decir que él está vivo? Es una pena que Sten Champike solo salga en El prisionero de Azkaban y no vuelva a aparecer en las películas, aunque en los libros sí tiene más apariciones. Ojalá en la serie él salga más, que enseñen su arresto y cuando va a Azkaban. Eso hace la historia más misteriosa, ¿verdad? ¿No es genial? Evidencia las injusticias del Ministerio de Magia, incluso tras la salida de Fudge, quien negaba el regreso de Voldemort. Y luego llega un gobierno que quiere hacer las cosas solo de apariencia, está muy padre. Si exploran eso, ¿sabes? Va a estar muy chido, entonces yo también quiero ver eso, quiero verlo mucho. Y dime, ¿te acordabas que Sten, el conductor del autobús noctámbulo, había sido encarcelado en Azkaban? Que fue a la Copa Mundial, participó en la batalla de los 7 Potter y estuvo bajo la maldición Imperius. Los libros tienen muchos detalles que las películas omitieron, por eso muchos no lo saben. Espero que les haya gustado este episodio. Si te gustó, deja tu like, suscríbete, comenta y comparte. Hazte miembro para obtener insignias y emojis en los comentarios. También puedes contribuir con el botón de gracias para que tu comentario destaque entre los demás. ¿Está bien? Ayuda de la forma que quieras, de la forma que puedas. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, traviesos.